vamos a hablar de un síntoma, un dolor que aparece en la zona lumbar, puede recorrer toda la parte posterior de la pierna hasta llegar hasta la planta del pie, y me refiero a la ciática. Para ello me acompaña el doctor José Ramón Medina. Él es especialista en columna y también traumatólogo. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la ciática? ¿Dónde está ubicado este nervio? La ciática es realmente un síntoma de un conglomerado, de un síndrome, de un grupo de enfermedades. Puede ser, lo que manifiesta es la irritación de un nervio ciático, que es el nervio ciático, que puede estar irritado todo el nervio o varias raíces que forman este nervio. La causa de esta patología puede ser múltiple, tumoral, infecciosa, degenerativa, pero cerca del 95% de los casos es un síntoma que forma parte de una patología que se llama discopatía degenerativa, que no es más que el proceso de degeneración de la columna vertebral. Es decir, que esto es un síntoma de otras enfermedades. De un cuadro que es la discopatía degenerativa. ¿A qué edad suele aparecer este dolor o esto es indiferente? La discopatía degenerativa, empezamos a envejecer en el momento que nacemos. O sea, el proceso de envejecimiento es un proceso continuo que empieza con el nacimiento. Y este proceso degenerativo va a variar de acuerdo a la condición de cada persona. Tiene una predisposición de tipo genética. Así como se hereda el color de la piel, el color de los ojos, todo eso, también se pueden heredar algunos factores como la predisposición a la discopatía degenerativa. Entonces, este factor relacionado con la genética, la parte genética no la podemos prevenir ni la podemos alterar, pero sí hay una serie de factores ambientales que aceleran el proceso degenerativo. ¿Cuáles serían esos factores? Que son principalmente sobrepeso, sobrecarga de la columna, ausencia de actividad deportiva y angustia y estrés. Entonces, si nosotros desde muy temprano empezamos a combatir estos factores, aún teniendo la predisposición familiar, podemos controlar el problema. Ahora, ¿cómo los nervios, el estrés pueden incidir en esta enfermedad? Por lo siguiente, hay dos vías. Una es la situación, estamos hablando de una patología crónica, porque cuando la gente, un proceso degenerativo crónico, cuando la gente levanta un peso y tiene el cuadro agudo, no es que en ese momento se produce el problema. Ese problema se produjo mucho antes y se va a manifestar principalmente en ese momento, pero ya viene un proceso degenerativo de un tiempo de años atrás, es así. Ese proceso degenerativo paulatinamente va alterando la condición del disco intervertebral y en algún momento empieza a hacer la sintomatología. Entonces la idea es cambiar los factores que sobrecargan este segmento para evitar el progreso de la deformidad. Es increíble cómo el sobrepeso puede ocasionar tantos síntomas, enfermedades. ¿Es así, doctor? Claro. Entonces, el sobrepeso es como que tú cargaras un maletín permanentemente. O sea, hay una carga extrema sobre esa parte de la columna. Y además hay sobrecarga sobre las rodillas, sobre todas las articulaciones. Entonces, la idea básica, porque nosotros estamos acostumbrados a que tenemos un dolor, tomamos un antiinflamatorio, hacemos algo de rehabilitación y se acabó. Y eso no resuelve el problema, porque si no trabajamos sobre el problema base, o sea, mejorar la condición, disminuir la carga sobre la columna, lo cual se logra con una dieta sana, con una alimentación sana, y aumentar la masa muscular para aumentar los trabajadores que llevan la carga de la columna. Si no trabajamos en esos factores, no vamos a resolver el problema. Y si además de eso le agregamos la angustia y el estrés, eso hace que la columna está permanentemente sometida a una tensión que aumenta el problema. Los músculos se contraen cuando estamos bajo presión. Y por eso, por ejemplo, con el correr del día, la gente se queja, me levanto temprano, tengo dolor en la espalda, después que se me calienta el cuerpo mejora, pero ya a las 4 o 5 de la tarde vuelve otra vez a presentarse el dolor. Ahora, este síntoma aparece por la presión del nervio ciático. ¿Cuál es la función de este nervio? El nervio ciático, la columna lumbar, está formado por 5 vértebras
En cada una de ellas sale una raíz nerviosa. Todas esas raíces se unen y forman el nervio ciático. Y este se encarga de darle la sensibilidad y la movilidad a nivel de miembros inferiores. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿El dolor qué tan intenso puede ser? Okay. Generalmente el cuadro empieza 20 o 25 años antes de que el paciente consulta. Generalmente el paciente durante mucho tiempo se quejaba de que cuando hacía un gran esfuerzo, cuando limpiaba la casa o cuando cargaba un peso sentía un dolor en la espalda, pero ese dolor se le desaparecía en forma espontánea. Con el correr del tiempo, el dolor se hace cada día más frecuente, cada día más intenso, cada día aparece con mayor frecuencia y tarda más tiempo en desaparecer. Y el punto de mayor alarma es que con cualquier cosa que haga aparece el dolor. Al principio tiene que hacer un gran esfuerzo para tener el dolor, después con cualquier cosita que hace tiene el dolor. ¿Dónde se ubica este dolor? Entonces, el problema cuando está la primera etapa del deterioro del disco intervertebral se manifiesta principalmente por dolor lumbar, es el dolor de espalda, el lumbago, que es la segunda causa de ausentismo laboral a nivel mundial. Entonces, la manifestación principal inicialmente es el dolor lumbar. Posteriormente, este dolor lumbar, después que el disco se deteriora más, se produce una pérdida de la altura del espacio por donde sale la raíz y se comprime la raíz. Y entonces empieza a haber un dolor lumbar con irradiación hacia la pierna. Y después se intensifica el dolor hacia la pierna y empieza a disminuir un poco el dolor lumbar. Ese dolor ciático a veces es supremamente intenso y hay gente que se vuelve loca con la intensidad del dolor, que no lo tolera. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor lumbar y la ciática? El dolor lumbar está ubicado nada más en la parte baja de la espalda, sin ningún tipo de irradiación. El dolor ciático es un dolor que la gente dice es un corrientazo, que me empieza en la nalga y termina en el pie, y que se va generalmente por la parte posterior de la pierna.